Jesucristo. De este camino yo no desisto, estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a darle al Señor Jesús un caluroso, lindo y fuerte aplauso. Hermanos, es muy bueno estar aquí en la casa de Dios, ver a Dios actuando. Hoy ya actuó mucho y aún actuará. Este culto yo haré la mitad y el pastor Jaime la otra mitad porque debo ir a unas misiones. Dios nos ha usado y nos usará más. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. El versículo empieza en el versículo 22. El apóstol Pablo nos está diciendo en este versículo lo siguiente: los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos eran los religiosos y los griegos las personas que decían prefiero saber de ciencia. Ellos buscaban sabiduría. Pablo dijo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, y explica qué significa. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. ¿Por qué Cristo crucificado? Porque allí llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades y males. Y usted no va a recibir fe si no sabe lo que sucedió en la muerte de Cristo. Entonces estamos predicando, incentivando, porque es de esa manera que la fe viene, y viniendo la fe, la bendición viene junto, y usted crece. Y dice esto: en cambio para los llamados, tanto judíos como griegos, sin distinción, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Cuando predicamos lo que Jesús dijo, lo que Jesús prometió, estamos predicando el poder de Dios, predicando la sabiduría de Dios, y así la obra será hecha, y Dios lo está preparando para eso. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Qué es lo insensato de Dios? Pablo dijo que alguien tomaría el único hijo que tenía y lo daría para morir a favor de la humanidad. Fue un acto insensato, no, fue por amor. Pero la gente dice, Dios está loco por hacer eso. Estaba predicando una vez en Japón y conté que Jesús maldijo un árbol. Y un japonés se enojó. ¡Ese hombre no es de Dios! ¿Cómo que no es de Dios? Un árbol es algo bueno, ¿cómo lo maldice? Pero ese no lo era. No tenía frutos y quería dar una lección. Cuando él llegó, él fue el creador de todos los árboles y él debía reconocer que era el creador. Y lo reconoció, pero fue malo. Y él se me quedó viendo así. Y le fui explicando. Jesús buscó y no había, y debía producir, ¿sí? Y daría el mejor fruto que ninguna higuera hubiera dado en el mundo. Pero no lo dio, y Jesús, nadie comerá frutos de ti. Listo. Al otro día estaba seca. El otro caso fue en un club al que nosotros fuimos. Hicimos un folleto en portugués para los brasileños que vivían ahí. También en español. Fueron 3 idiomas para los latinos que vivían ahí que pudieran ir. Y también en japonés. Sabe que el japonés es muy fácil de escribir. Agarra un pajarito y lo pone en la tinta y le hace así. Es una broma porque son muchos signos. Y un japonés tomó el folleto, llegó ahí y les dijo, quiero hablar con el doctor Suárez. Todavía no llegó, va a llegar a la reunión. ¿Qué quiere decirle? No, es que aquí dice que un tal Jesús cura. Como estoy enfermo, quiero que ese Jesús me cure. Está bien, quédese aquí y participe en la reunión. Le hablaron un poco sobre la fe y él se quedó. Terminó, me fui de ese lugar y el doctor Suárez. El doctor Suárez ya se fue, quería hablar con él. No es necesario, dígale que Jesús sí cura porque él me curó. Es muy lindo como Dios hace la obra, hermanos. Y las personas creen. Vamos a continuar.
dice esto: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Considerad, pues, hermanos, vuestra vocación, nuestro llamado, el suyo y el mío. Y ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Puso atención? La mayoría de nosotros somos de origen muy humilde y tenemos la fe. Ahora debemos crecer, porque a través del cambio en nuestra vida, Dios va a confundir a esos sabios que dicen que Dios no existe. Una vez me reí mucho de la exageración de la mentira. Un científico dijo que eso de Dios abrir el mar era mentira, y que de vez en cuando viene un viento muy fuerte que abre ese mar. Nunca se abrió antes y nunca se abrió después. Solo en el momento que Dios le dijo a Moisés toca el mar, lo tocó y el viento lo abrió. Las personas que no quieren creer muestran toda su necedad. Continuemos aquí. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Gracias a Dios. Y lo vil del mundo, lo vil para ellos. Y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Vamos a vencer, hermanos. Cuando Jesús venga, subiremos con Él a la gloria. Y habrá mucha gente gritando, dame otra oportunidad, pero la perdió. Estamos predicando. Ore, abra su corazón. Con Jesús cambia y cambia lo mejor. Sin Jesús irá creciendo, pero después irá disminuyendo algo peor. Ahora vamos a continuar. ¿Y para qué hizo eso? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Yo soy esa persona. Deje que Dios haga la obra que es mejor. Para concluir, ¿qué hizo que Jesús sea para nosotros? Pero por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, de Dios en Jesucristo, el cual, Jesús, nos ha sido hecho por Dios sabiduría para nosotros. Dios lo hizo sabiduría, nuestra sabiduría. Diga lo que Él dijo, crean lo que Él enseñó, use su nombre y usted verá muchas bendiciones en su vida. Sabiduría, justificación. Cuando usa el nombre de Jesús, usted está haciendo el mayor acto de justicia que podría hacer, porque Jesús ya pagó el precio al derrotar a Satanás para nuestra victoria. Úsela y usted glorificará a Dios. Y dice más aquí, santificación. Doctor, no puedo servir a Cristo, soy muy débil, porque usted quiere. Si usted quiere, Dios lo transforma y usted será muy fuerte. Su palabra dice, y diga el débil, fuerte soy. Diga el enfermo, estoy curado. Diga el perdido, soy salvo. El sucio, fui limpiado por la sangre de Jesús. Ya se hizo todo, ¿y qué más? Y redención. Voy a parar aquí. Él nos redimió. Ya no somos más del diablo, no hay ningún ser humano que lo sea. Ah, pero yo conozco uno que es muy malo, pobre, está siendo usado por el diablo. Y tenemos que enseñarle que puede ser de Jesús para siempre. Su vida cambiará a partir de ahora. Amén. Voy a pedir que veamos la novela de la vida real y después continuará el pastor Jaime. Y nos veremos muy pronto. Amén. Dios los bendiga. Veamos, por favor. A los 14 años, Elisandra se volvió adicta al alcohol y empezó a buscar trabajo para pagar su vicio. Trabajaba en una tienda de zapatos y una vez donde trabajaba llegó una mujer diciéndome que ella era santera y que había una persona que había mandado a hacer una brujería contra mí. Entonces, después de eso empecé a sentir unas cosas raras, una ansiedad muy grande, hasta
hasta tuve ganas de suicidarme. Incluso tomé un cuchillo y lo puse en mi cabeza y yo escuchaba dos voces, una que lo hiciera y la otra que no lo hiciera, y me decía que si lo hacía no iría al cielo, iría al infierno. No podía dormir, pero no le contaba a nadie y no sabía lo que estaba pasándome, solo pasaba en mi mente que no tenía remedio por lo que estaba pasando. Después de 10 años, ella dejó su trabajo y su familia decidió internarla en una clínica psiquiátrica donde estuvo por 3 días. Ellos me dopaban con remedios. Después, con el paso del tiempo, mejoraba un poco. Y uno de mis hermanos vio que no era una cuestión de remedios porque no resolvía nada. Y él vio que era espiritual y me llevó a un centro y estaba poseída. Y me dijeron que en una semana iba a mejorar y acabé empeorando. Empecé a ir a varias iglesias y en una de esas iglesias a las que fui, también me bauticé, pero no me afirmé. En el 2020 vine a la Iglesia de la Gracia y no fue fácil. La hermana Alessandra llegó muy depresiva, muy sensible, ansiosa, y nosotros vimos que necesitaba ayuda espiritual. Estuvimos hablando y así fue como empezó a sentirse apoyada y empezó a contarme sus problemas. Empezamos a hacer un trabajo de liberación, haciendo oraciones con un propósito. Fue un proceso de oración, tanto aquí como con la pastora, en el culto y también en su casa. Los cambios que tuve fueron en mi mente. Paz, no tenía paz. Tenemos un círculo de oración y ella siempre está presente, está muy involucrada y está muy feliz con lo que hace ahora. A los 6 meses, yendo a la iglesia, congregándome, yo empecé a ver que ya estaba involucrada en la obra porque ya sentía esa alegría de vivir. Las personas que están a mi alrededor se dan cuenta de mi alegría. Ella es una persona totalmente transformada, renovada, firme en la casa del Señor. La importancia de haber venido a este ministerio, el Ministerio de la Gracia, es porque me sentí renovada, una renovación que Jesús me ha dado. Y gracias a Dios, ahora ella es una bendición de Dios, una victoria para su vida, una victoria para nuestra vida. El Espíritu Santo me transformó y ahora entiendo que Él es mi mejor amigo. A Él todo honor y toda gloria. ¡Qué lindo! En San Juan 8:36, la Biblia dice esto para ella, lo que pasó con ella y que debe pasarle a todo el mundo cuando existe una liberación dada por el Señor. Esa liberación es completa y verdadera. Juan, capítulo 8, versículo 36. ¿Cómo me gusta este versículo? Solo un momento. Juan 8:36. Dice así. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Nada que el demonio va a volver o que está escondido, o que pueda manifestarse de nuevo, o que pueda aparecer, no. Si el Hijo os liberta, verdaderamente seréis libres. La libertad es completa. No que yo esté en contra a lugares de recuperación o, por ejemplo, internación como fue el caso de ella. Al contrario. Pero la liberación viene cuando la persona oye la palabra de Dios y deja que la palabra entre. ¿Quién no conoce el 32? ¿Qué dice? Usted lo conoce bien. Y conoceréis, y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? El propio Señor. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Usted conoce a Jesús como la palabra de Dios. Porque sin contradecir o contradicción, San Juan 17:17 dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Entonces, cuando usted conoce la palabra de Dios, conoce a Jesús. Cuando la palabra entra, en ese momento la puerta está cerrada para el infierno. No hay más lugar para el diablo. Siempre acostumbro a decirle a las personas, por ejemplo, cuando ella habló de brujería, hechicería, sea lo que sea. Por ejemplo, en mi caso, el alcohol, cuando pasaba por un mercado y a un paso, no decía, Dios mío, líbrame, está reprendido, no quiero beber más, no me dejes beber. No, eso ya pasó. ¿Quién está en Cristo es nueva criatura? Entonces, cuando la liberación es dada por Jesús, cuando esa liberación viene del Señor, se terminó. ¿Puede estar seguro de eso?
es completa y así debe suceder. Si dice, Pastor Jaime, de vez en cuando tengo unas ganas de tomar un trago o de fumar un cigarro, debe hablar muy serio con el Señor Dios. La Biblia dice que aquel que nació de nuevo no vive en la práctica del pecado, no lo hace. ¿Por qué? Porque la semilla de vida, la semilla de la santidad está en él. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 9. ¿Qué dice? Vamos a leerlo, por favor. Dice esto: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Quiere decir, él ya no sabe porque es nueva criatura. Se terminó. Gloria a Dios. Respondamos al pueblo de Dios. Vamos a la primera pregunta, por favor. Doctor, ¿cómo tratar con un cristiano perezoso dentro de la obra? Primero, hoy soy yo quien lo resuelve, ¿no? Primero vamos a tratar con los chismosos también. Con aquellos que juzgan a los demás, ¿no? No podemos juzgar si así es la persona. Si le dicen, alguien le dice así, vamos a orar, yo no. ¿Pero por qué? No tengo ganas, pero después lo hace. Pero tal vez no es que la persona sea perezosa. Puede parecerlo, pero no debe serlo. Debemos vencer. Porque hablando seriamente, hermanos, el hombre natural, él no quiere orar. Puede estar seguro de ello. Si hacía un propósito de oración, y cuántas veces en la madrugada me veía orando, durmiendo. Ya le pasó. Sueña que está orando. No, usted debe levantarse, lavarse la cara, cambiarse de ropa y todo si es posible, e ir a orar, porque el hombre natural no quiere. Él no quiere evangelizar, entonces usted debe vencer. La pereza del hombre es algo natural, pero el hombre de Dios, él debe esforzarse. Cuando Dios llamó a Josué, le dijo varias veces a Josué, esfuérzate y sé valiente. O sea, debe esforzarse. Esforzarse es hacer una fuerza para hacer algo que no quiere hacer. Esta es mi respuesta. Vamos a la segunda. Pastor, ¿cómo podemos amar a quien nos perjudica? Obedeciendo a la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo puedo amar a alguien que me perjudica? Ella preguntó, ¿cómo puedo amar a alguien que me perjudicó o me hizo una maldad? Porque yo soy siervo de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Romanos 6:16. Vosotros sois siervos de aquel a quien obedecéis. No es Romanos 6:16. ¿Qué dice la palabra de Dios? La voluntad de Dios que todo hombre sea salvo. Entonces, Dios, ¿quiere que esa persona que me perjudicó, que me hizo una maldad, sea salva? Usted, el propio Señor Jesús en Mateo 5:44, amad a vuestros enemigos. Orad por los que os persiguen y maltratan. Entonces, voy a obedecer más que querer o desear la salvación de esa persona. Es obedecer a Dios. Y no olvide el Salmo 100, versículo 2. Servid al Señor con alegría. ¿Está bien? ¿Quieres que esa persona sea salva, no, Dios? Está bien. Por mí se quemaría en el infierno. No, con alegría. Jesús, si tú quieres, yo también quiero. Yo soy tu siervo. Entonces, ¿cómo puedo amar a una persona? Ella pregunta, ¿cómo podemos amar a quien nos perjudica? Obedeciendo la palabra de Dios, sirviendo al Señor con alegría, poniéndolo como objetivo. Yo quiero agradar a mi Señor. Agradando al Señor, usted es una persona fuerte. Después medite en la tercera carta de Juan. En el versículo 4 dice esto, no tengo mayor alegría que esta, oír que mis hijos andan en la palabra de Dios, en la verdad. Si usted va al libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 10, dice que la alegría del Señor es nuestra fuerza. Cuando alegro al Señor, me vuelvo una persona fuerte. Entonces, cuando soy perjudicado, cuando soy, digamos así, maltratado, en vez de odiar a la persona, yo oro por ella, haciendo todo lo que Jesús pidió, mandó hacer con alegría. Jesús, salva a esa persona, ten misericordia de ella. Dios mío, no la odiaré, me perjudicó, pero tú dijiste que quieres que sea salva, yo también quiero. Y así estará mostrando que usted verdaderamente conoce a Dios. Muy bien, ahora vamos a abrir el corazón, por favor. Doctor Suárez, conozco la palabra, pero tengo un familiar muy depresivo. Él no sale de su cuarto para nada, y eso me preocupa mucho. No sé qué hacer para ayudarlo espiritualmente. ¿Cómo debo actuar en la palabra? Bien, para entrar en la casa del valiente, ¿qué es lo que debe hacer, hermanos? Cuando entra a la casa del fuerte, ¿qué hace primero? Atarlo.
Entonces, entre en oración y reprenda. Antes de hablar con ella, demuestre la seguridad de esa persona. Te estoy atando ahora. Estoy quebrando tu poder sobre su vida en el nombre de Jesús. Y acérquese con la palabra. Generalmente una persona depresiva, ¿cómo está? Desanimada, afligida. Lo digo porque ya pasé por esta experiencia. Lo digo porque yo ya lo viví. Entienda, la depresión viene acompañada de pánico, de miedo. Pero es un miedo que no sabe explicar. No es miedo de alturas o a la oscuridad. Es un miedo que no sabe explicar. Su corazón se acelera, tiene miedo de morir y al mismo tiempo desea la muerte. No quiere morir, pero no quiere morir. Quiere acabar con esa perturbación en la mente. Porque usted piensa que va a perder el control de su mente y que va a suicidarse. Entonces no sale del cuarto, se queda ahí porque ahí no se arriesga. La persona no se arriesga y empieza a tener miedo de todo. Está desanimada porque está huyendo del mundo. Por eso se llama depresión. Mire, ¿recuerda cuando hace el examen de licencia? Le preguntan, ¿qué es depresión? Estar abajo del nivel. Abajo. No puede. Quiere esconderse porque tiene miedo a la vida. Generalmente la depresión viene con pánico y conflicto en la mente. El conflicto es que usted piensa que va a perder el control de su mente y en cualquier momento se va a arrojar de algún lugar o hacer una locura. ¿Y qué debe hacer? Usar la palabra de Dios. Empezar a decir lo que el doctor mencionó hoy. Diga el débil, soy fuerte. Entonces, yo tengo la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Cuando venga ese pensamiento, está maldecido, tengo la mente de Cristo, es lo que debe pasarle a él, pero primero debe orar, atar ese demonio rompiendo el poder de las tinieblas sobre la vida de ese pariente y llevándole la palabra. Hermano, despierta, vuelve a la vida. Yo tengo el pan de la vida para ti, tengo un alimento de Dios aquí. Es la primera carta de Pablo a los Corintios 2:16, que Dios nos dio la mente de Cristo. ¿Qué es lo que ha pensado? Sea lo que sea, si está en contra de la palabra, está maldecido. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Es pensar de acuerdo con la palabra. La mente de Cristo no está perturbada, pero tampoco es confusa. No acepte confusión, no acepte, entiéndolo bien, de ninguna forma, cualquier cosa en su mente que contradiga la palabra de Dios. Gloria a Dios. Ya está llegando la hora de la oración. La reunión anterior fue muy linda, las personas en casa, la reunión del viernes y varias personas fueron curadas y liberadas. Mi Padre actúa hasta el día de hoy y en esta reunión Dios quiere hacer milagros. Amén. Póngase de pie por favor ahora. En la oración debe poner su fe en acción. Si Jesús estuviera aquí físicamente, Jesús, cúrame. Por mis heridas, tú fuiste curado. Esa es una manera de adorar a Dios, de glorificarlo. Después haremos una gran alabanza. Cierre los ojos, Padre. Durante todas las reuniones hemos visto tu mano poderosa. Y no son pocas personas que están siendo visitadas. Dios, estoy orando hoy por alguien con el tobillo hinchado. Su talón, Dios mío, está inflamado. Actúa. Está pisando con dificultad. Alguien es de la rodilla, es de la cadera, la columna. Alguien del hombro, Dios. Dios mío, alguien que está perdiendo la visión debido a las cataratas, al glaucoma. Alguien que tiene una enfermedad degenerativa. Un hermano me dijo, tengo dificultad para adelgazar porque tengo hipotiroidismo. Pero tú eres el que sana todas nuestras enfermedades. Actúa en la persona con hipotiroidismo. Actúa en la persona con hipertiroidismo. Actúa en la persona que tiene cáncer, Dios, en la tiroides. Actúa ahora en ese nódulo. Dios mío, tú eres un Dios de milagros, Dios de maravillas. Eres Dios de respuesta y tu poder va a actuar ahora. Ore conmigo, hermano. Ore conmigo, hermana. Porque el nombre de Jesús tiene poder. Yo levanto mi voz en la autoridad de ese nombre. Levanto mi voz y ordeno mal sal. Donde sea que estés, ore conmigo y ordene al mal sal, exija. Es un dolor en la cabeza, en los brazos, en las piernas, en los huesos, en las articulaciones. Es inflamación en el talón, es hinchazón en el tobillo, ese terrible dolor en la rodilla, ese dolor en la cadera, desgaste en la cabeza del fémur. Es una inflamación abdominal, tiene inflamado el estómago, inflamación en el abdomen. Está preocupado. ¿Qué inflamación es esa? Sal. Usted fue diagnosticado con una enfermedad terrible, pues mi Dios es más fuerte que eso. Le ordeno ese mal, vete ahora. Le ordeno ese mal, sal. Le ordeno ese mal, desaparece. Que salga esa obra de brujería, de hechicería, de magia oculta. Esa persona que no sale de su cuarto. Le mando la bendición ahora y ordeno depresión, sal ahora. Pánico, sal ahora. Conflicto en la mente, sal ahora. Perturbación en la mente, abandona esa persona ahora. Nosotros lo mandamos, lo exigimos. Nosotros ordenamos que todo el mal, toda opresión maligna, diabólica, salga ahora en el nombre de Jesús. Mis amigos de los más diversos países que nos siguen en el Evangelio,
Ha sido una bendición poder hablar con ustedes, traer la palabra de Dios y enseñarles. Ahora estamos en 2025, un nuevo año. Que Dios le bendiga mucho. Sigan firmes con el Señor Dios y estoy seguro de que Dios estará con usted. En el nombre de Jesús, amén. Mis amigos de Lima y de todo Perú que disfrutan este programa, yo tengo que alabar a Dios y hago esto con todo mi corazón, porque verdaderamente me ha usado para bendecir a millones de peruanos. Y usted que me ve todos los días o que está empezando a verme ahora, su vida cambiará por completo. Dios va a hacer maravillas en su vida. Esté seguro de que aunque los cielos y la tierra pasen, las palabras del Señor Jesús jamás habrán de pasar. Yo quería invitarlo para ser un patrocinador del Show de la Fe, una persona que me ayuda financieramente a mantener este programa al aire. Estoy seguro de que va a ser muy bien recibida en los cielos su decisión de mantener este programa. No tenemos a nadie patrocinándonos a no ser el pueblo de Dios, personas como usted, que están interesadas en ver la verdad triunfar sobre la mentira. Cuando la gente decide ser un patrocinador de la obra de Dios, tenemos la palabra del Señor Dios, que nos da la semilla para que uno la plante, y si la plantamos, Él nos da el pan para alimentarnos, y también multiplica nuestra sementera y aumenta los frutos de nuestra justicia. Dios va a aumentar las respuestas a sus oraciones cuando usted se interese en ayudarnos a mantener el Show de la Fe al aire. Y nuestra dirección es en la avenida César Canevaro 250 en Lince. Que Dios le bendiga.